Fases de desarrollo de software. El desarrollo de aplicaciones es un proceso complejo que implica diversas actividades interdependientes. La primera fase, el análisis. En esta se definen y especifican los objetivos y requerimientos del software. Como siguiente fase tenemos a la fase de diseño. En esta fase se realiza el maquetado y prototipado, es decir, se define la estructura y arquitectura del software. Como siguiente fase tenemos a la fase de implementación. En esta fase se realiza la codificación del software. Como siguiente fase tenemos a la fase de pruebas. En las pruebas se detectan algunos errores que pueden ocurrir en la codificación. En la siguiente fase, que es la de mantenimiento, se realizan algunos cambios en el software para ofrecer un producto de calidad al cliente. Diferencias entre página web, sitio web y aplicaciones web. La página web es un documento electrónico que se encuentra alojado en un servidor y al que se puede acceder mediante una URL. En cambio, el sitio web es el conjunto de las páginas web que se encuentran relacionadas entre sí. Por otro lado, tenemos las aplicaciones web, que básicamente es software al cual podemos acceder mediante un navegador web y podemos realizar diversas tareas. Yo les voy a hablar acerca del backend y el frontend. Primero empecemos con ¿qué es el frontend? El frontend se refiere a la parte de una aplicación informática que los usuarios ven y con la que interactúan directamente. Es decir, ellos nomás pueden ver el código fuente, lo que sería el HTML, el CSS, y no pueden realizar cambios dentro de la base de datos o ver información que está dentro de la base de datos ni información de otros usuarios. Algunos ejemplos es el GUI, que es la interfaz de usuario gráfica en la que todos los usuarios manejamos, ya sea a través del celular, computadoras o cualquier otro aparato electrónico. HTML, que es Hypertext Markup Language, el cual no es un lenguaje de programación, solo son etiquetas y solo se puede ver ese apartado cuando ponemos en algunas páginas web. Y el CSS, el cual es solo para darle estilos al HTML y a la interfaz de gráfica del usuario. ¿Qué es el backend? El backend se refiere a la parte de un sistema informático que se encarga de procesar, almacenar y gestionar los datos y la lógica de negocios de una aplicación, de manera que los usuarios puedan interactuar con ella a través del frontend. El backend trabaja con el frontend a la par, ya que sin el frontend el backend no sería entendible para los usuarios, ya que está realizado en un lenguaje de alto nivel, un lenguaje de programación que ya no entiende todos los usuarios, sino unos usuarios que trabajan en desarrollo de software o son ingenieros en sistemas. En el backend se almacenan los datos y solo tienen acceso usuarios que conocen de este procedimiento. Algunos ejemplos es MySQL, el cual es una herramienta de base de datos en donde se almacenan los datos. PHP, Hypertext Processor, el cual es un lenguaje de programación, de alto nivel. C#, que también es un lenguaje de programación de alto nivel. También les voy a hablar de las capas de una aplicación web. Una aplicación web está realizada a través de un modelo de 3 capas. El cual es la primera capa, sería la capa de presentación, en donde están los navegadores, los cuales sirven para interactuar o ingresar
a través de ellos a las distintas aplicaciones web. Después tenemos la segunda capa, que es la capa de datos, en donde se realiza la lógica de negocios y están algunos datos de la misma aplicación web. Y finalmente la capa de persistencia, en donde se guardan los datos, se almacenan los datos, se consultan los datos, se puede eliminar, crear más datos. En pocas palabras, se puede hacer los CRUDs. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar de lo que vendría siendo los frameworks de desarrollo. ¿Qué es un framework de desarrollo? Es un esquema de trabajo que permite utilizar funciones y código integrado para el desarrollo. Esto quiere decir que viene ya con funcionalidades establecidas para que podamos utilizarlas de manera más sencilla y rápida. Entre algunos de los frameworks más utilizados que existen tenemos Angular. Angular es un framework para aplicaciones web desarrollado con TypeScript que tiene como objetivo poder utilizar modelo vista controlador y desarrollar de manera sencilla aplicaciones. Otro de los más conocidos también tenemos Laravel, que es un framework de código abierto utilizado para desarrollar aplicaciones web basadas en PHP 5, 7 y 8. Otro ejemplo de framework es Django, que está escrito sobre Python y tiene un fuerte tipado para poder generar el aplicativo. Además de esto, no nos podemos olvidar de lo que vendría siendo la seguridad en el desarrollo. En este caso tendríamos la medida de seguridad ISO 27000, la cual es una norma, son estándares de seguridad publicados por la Organización Internacional para la Estandarización, en la cual estará encargada específicamente la 27000 de lo que vendría siendo el tratamiento de la seguridad en la información. Esta ISO tiene tres pilares fundamentales que son la integridad, que significa que la información estará restringida para evitar manipulación por personal no autorizado. La confidencialidad, en el cual solo las personas autorizadas podrán acceder y manipular la información, lo cual un ejemplo mucho más claro de esto es el uso de contraseñas. Y finalmente, el pilar más indispensable es la disponibilidad de la información, la cual debe estar disponible 24/7 y asegurarse de que nunca se pierda. Una manera de asegurar esto es mediante los respaldos de información. Muchas gracias.